que para afrontar una prueba de Derecho UC contra una prueba de Derecho Universidad de Chile, uno tiene que argumentar de manera distinta, porque cada profesor tiene una distinta perspectiva, una distinta ideología, o tú decís que uno tiene que ser un poco, en ese sentido, general y da lo mismo como argumentí. Qué polémico. No, pero depende mucho del área, porque hay cosas que es lo que la ley dice, ¿cachai? Entonces, en esos casos, obviamente va a ser lo mismo en Derecho de la Cato que en Derecho de la Chile, pero también hay otras cuestiones como de apreciación. Yo creo que la libertad no es solamente poder hacer lo que queráis, también es poder saber no hacer las cosas y el por qué no las estáis haciendo. Y en ese sentido, yo en el ejercicio de mi libertad, creo que lo correcto es como seguir una filosofía vegana, ¿cachai? Como un colegio de Estados Unidos, uno lo ve en la película y todo color de rosa. Se parecía al San George y era público. El high school era público, tenía canchas de fútbol americano, tenía piscina, tenía canchas de tenis, todo público. ¿Y Ciudades tan grandes. tuviste compañeros que, no sé, pues después iban a Harvard o así tipo muy Eh, rígido? a Harvard no, pero sí a Yale y a Columbia. Estudiaban harto, pero aparte tenían como un capital cultural muy grande. Los gallos de verdad sabían de todo. Onda, sabían obviamente de matemáticas y ciencias, pero también sabían mucho de artes, tocaban instrumentos, como que en Chile la gente para ser buena en algo como que se especializa mucho. Allí hay mucha gente que es buena en casi todo, ¿cachai? Eso es brígido. Hola people, ¿cómo están? Hoy día estoy aquí con un invitado muy especial, Nicolás. Preséntate para el público. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nicolás Larraín, tengo 23 años, soy estudiante de Derecho UC y eso. Sí, po, aquí los suscriptores me estaban pidiendo que traiga a alguien de Derecho en la Cato, como había traído a alguien de Derecho en la Chile, para que haya un contraste. Así que empecemos, ¿cómo ha sido tu experiencia? Primero, va a ser muy general, pero primero enfoquémonos más o menos en lo académico, ¿cachai? Los primeros años, segundo, ¿fue difícil, fue fácil? ¿Qué tal? Ya, bueno, primero, cuando uno entra a Derecho, el primer año es bastante poco práctico porque uno parte como con las bases del derecho. Supongo que Ya. también cuando tuviste la entrevista con el gallo o galla de lo de Chile te dijo lo mismo, pero desde ese mismo punto se marca una clara diferencia entre Derecho Chile versus Derecho en la Católica, porque nosotros tenemos un ramo que se llama Fundamentos Filosóficos del Derecho y Derecho Natural, ¿ya? Que lo que se sigue es como una teoría de lo que es el derecho, que emana como de la naturaleza humana y también como por los principios que te entrega Dios, ¿cachai? Entonces es verdad que, pero esto solamente pasa durante el primer año y también con otros ramos en particular, que hay una perspectiva muy marcada que es la católica, como el por qué tenemos ciertas normas, como por qué existe una normativa contra aborto en Chile y en la mayor parte de las regulaciones en el mundo. Con esto no estoy diciendo que lo apoyo o no, sino que es las cosas que te enseñan y te explican el fundamento. También tenéis ramos introductorios como Derecho Romano o Historia del Derecho, y también otros ramos como de metodología, como de Ya, investigación, y en etc. cuanto a la dificultad, ¿tienes que leer mucho? ¿Se le hace complicado a la gente o igual no es tan Yo creo complicado? que la primera gran complicación, y una diferencia con la Universidad de Chile, es que nosotros tenemos 90% de los solemnes, que valen el 25% del curso, y los exámenes, que valen la mitad del ramo y quizás que se hacen al final, son siempre orales. ¿Cachai? Entonces te pueden preguntar cualquier cosa de toda la materia que viste durante el año, o de las cosas o textos complementarios, o cuestiones que te hicieron leer durante el año. Entonces, preparar los exámenes es memorizar mucho. ¿Ya? Ya. Que es algo que se critica mucho a la carrera de Derecho, pero eso lo vuelve muy complicado, porque uno en el colegio no aprende a memorizar 60 páginas por examen, ¿cachai? Sí, no, Y 60 páginas es al principio, después en la carrera pueden ser 200 o 400 páginas llegando a los últimos ramos. o sea que siempre, si entras de derecho, tú tienes que mentalizarte de que uno va a tener que leer bastante, sí o sí, onda, todos los Sí. días leyendo. Eso depende de tu forma de estudio y también, siendo sincero, de los profesores que uno tome, como que uno puede elegir como el camino más difícil o el más fácil dentro de la carrera, Claro, claro. que igual va a depender de los banners, que es como la forma en la que se toman ramos. Si es que quería aprender en un ramo, voy a tomar con el más difícil y vaya a sufrir mucho, como que probablemente vaya a perder un poco tu calidad de vida. Pero también puedes irte con profesores que no son tan complicados y te piden más entender las cosas que memorizarlas o casos tan específicos. Ya, y ahora vamos un poquito a lo de las pruebas, ¿cachai? Porque yo realmente creo que para afrontar una prueba de Derecho UC contra una prueba de Derecho Universidad de Chile, uno tiene que argumentar de manera distinta, porque cada profesor tiene una distinta perspectiva, una distinta ideología, o tú decís que uno tiene que ser un poco, en ese sentido, general y da lo mismo como argumentí, o tienes que tener un lado más conservador en la Cato y quizás más de izquierda en la Chile. Qué polémico. No, pero
depende mucho del área, porque hay cosas que es lo que la ley dice, ¿cachai? Entonces, en esos casos, obviamente va a ser lo mismo en derecho de la Cato que en derecho de la Chile, pero también hay otras cuestiones como de apreciación. Por ejemplo, cuando estudiáis, no sé, un fallo del Tribunal Constitucional respecto al aborto en tres causales, probablemente la Chile te van a explicar por qué el tribunal razonó de esa forma. A nosotros nos explican principalmente el por qué el voto de minoría era el correcto. Por qué dos ministros en lugar de 8 votaron que el aborto en tres causales era inconstitucional en nuestro sistema. ¿Por qué tenemos que defender la vida y por qué nuestra constitución dice eso? ¿Cachai? Entonces, en ambas cosas te estás refiriendo al mismo punto, pero la valoración que le dais a esa idea va a ser distinta. ¿Se entiende? Ya, te cacho, te cacho. Y eso, Igual tú decís que tú como persona tienes que tener cierto perfil para decidirte si entrar a Derecho en la Cato, porque si no, no te puede gustar, o tú crees que igual uno se va acostumbrando y hasta le agarra como un poco del gusto, porque debe, o sea, todas las perspectivas son válidas al fin y al cabo. o sea, déjame ver por dónde lo cuento primero. Primero, cuando yo entré a la Cato, lo hice por una razón en particular, que la Cato es especializada en áreas en que derecho la Chile no. Si es que te gusta penal, probablemente la mejor opción sea irte a la Chile. Si es que te gusta derecho del trabajo, también. Lo más probable es que la mejor decisión sería irte a la Universidad de Chile por la cantidad de ramos de malla que tienen obligatorio en ese ramo. Si es que te gustan áreas más comerciales o derecho internacional, desde mi perspectiva, creo que sería mejor irte a la Cato por ranking internacionales, etcétera. ¿Ya? Entonces, esa es como la primera parte de la decisión. Buen consejo ahí, me gustó, me gustó. Entonces, uno tiene que saber como en qué área se especializa cada una de las universidades y cuál creéis que te va a gustar. Yo pensé que a mí me iba a gustar mucho laboral cuando entré a la U y la verdad no me gustó tanto. Y penal, que yo pensé que no me iba a gustar mucho, me gustó mucho. Entonces, igual uno tiene que tener ideas como de lo que cree que le va a gustar dentro de la carrera, pero las cosas pueden cambiar. Eh, Respecto a forma de pensar, bueno, tú sabes, vengo de un colegio que tiene una postura marcada como de izquierda, Sí, entonces sí, es entrar verdad. a Derecho en la Cato es como la cuna del gremialismo, la UDI. Igual es como exponerte a un debate distinto. Entonces, si es que lo que quería es como ser capaz de debatir con ideas distintas a las que tenía, o en realidad profundizar en algunos conocimientos, como que no debería ser un impedimento, y tampoco te van a excluir de los círculos, solo que es verdad que Derecho en la Católica sí cuando tienen votaciones como de FEUC, de Federación de Estudiantes, o del Centro de Derecho también, También. eh, siempre va a ir ganando Derecho. una tendencia. Po. Exacto. Y Estamos va a claros. pasar lo contrario en la Chile. Po. Entonces, si es que te molesta eso, probablemente vaya a preferir una o la otra. O sea, yo sé que va a pasar lo contrario en la Chile en Derecho, Sí, pero por po. ejemplo, si nos vamos a Ingeniería, yo sé que ahí puede ser un más 50-50 o quizás más hasta derecha, yo diría. Porque en la Chile igual. O sea, en eh, la FEN, en Buchef no sé si tanto. sí, sí, porque la gente que entra a la Chile igual siempre por lo general son de buenos colegios, de papás que ya tienen un poco más de dinero, entonces. Porque para entrar tú a una universidad, ya sea la Chile o la Cato, tienes que sacar un buen puntaje y para qué estamos con cosas, casi Sí, ningún po. colegio municipal o Sí, de al final los. siguen siendo instituciones elitistas, sí, es verdad. Sí, po, sí, las dos, se quiere o no. Por eso le digo a la gente que entra a la Chile que igual al fin y al cabo va a conocer Cuico o el otro lado del mundo, pues, ¿cachai? Lo cual yo encuentro que es bueno, yo encuentro que es bueno Es que que haya hay que diversidad. saber conversar con todas las personas. Oye, y eso, ahora en la Cato, ¿qué tal la diversidad en Derecho en la UC? Hay mucho cuico, se encuentra gente quizá. Está como la estadística, creo que es como, la puedo estar inventando, pero me acuerdo de haberlo leído, creo que es como un 70% de colegios privados. Igual hay dos tipos de colegios privados que son más Claro, o menos son, caros, sí, pero no sé, yo creo que igual, mira, cuando tú entras a derecho, llegáis en marzo, pero también hay personas que se conocen de antes por dos razones distintas. Las personas que entraron por programas de administración, de admisión especial, que es como Talento UC, claro. que se tienen que juntar en enero. Y generalmente son personas que vienen, bueno, son personas que vienen de colegios públicos y que en principio uno pensaría que son como distintos al perfil común de la Cato. Entonces se conocen desde antes y ya se forma un grupo. Dentro del auto sabéis que siempre se van formando Sí, grupos. po, sí, Entonces po. ya hay un grupo que se conoce y que pertenece probablemente a un mismo grupo socioeconómico. Y lo mismo pasa con otro grupo, que son los que vienen como de los colegios con nombres no, Claro, y ya vienen que vienen 10. como del interescolar, que se han conocido porque han tenido como amigos en común. Y después ya tenéis como las otras personas que vienen como de otro tipo de colegio, que vienen de regiones y que ya empiezan a hacer grupos distintos. Entonces, igual tenéis como grupos, pequeños grupos ya armados que se van ampliando y otra gente que se va conociendo. Dentro de la Cato tenía un sistema que se llama de paquetes. Sí, suena horrible.
en que, no sé, somos 300 por generación y hacen un grupo de 18 personas. ¿Para qué? Para que cuando entré a la 1 te sintáis solo. Son personas con las que vais a tener los primeros ramos que te los entrega la 1 más. Y tenía un día en San Joaquín en los que hacías distintas actividades y ya, por lo menos tu primer día de clase, ya conocía a 15 personas con las que no sentirte tan solo. Que yo lo encuentro bastante bueno. Y después ya se va dando, pues como Claro, cada uno va compartir, haciendo... podéis compartir distintas experiencias, o no, que a veces te pueden separar o no de las personas, o tal vez encontrar interesante que, no sé, él ha viajado más o menos que tú, que ha tenido otras experiencias, que no sé, quizá alguno fue algún dirigente estudiantil y el otro, no sé, viajó todos los años por Europa. Entonces, como que se van contrastando y hay gente que va congeniando y va generando como vínculos entre personas de distintos estratos, quizás, y otras personas que se sienten más excluidos por lo mismo. Claro, depende al fin y al cabo de la persona y cómo tú, digamos, si estás dispuesto a hablar con alguien de otra clase socioeconómica, porque muchas veces pasa de que tanto de la gente, digamos, un poco más vulnerable como la gente quizás con más dinero, se cierran. Es como, no, yo no voy a hablar con otras personas. No, yo creo que en general no pasa tanto eso, pero igual hay cosas que te van excluyendo, como no sé. Hay hartos grupos de amigos en la Cato que para vacaciones te vais como, no sé, de viaje fuera de Chile, te vas incluso a Europa, y probablemente hay otra parte de la misma gente dentro de la Que facultad vacilan en Santiago. Así. sí, como que no les alcanza para lo mismo, ¿cachai? Claro, claro. Incluso dentro de los carretes, como que es distinto comprarse como algunos copetes versus otros que pueden ser mucho más caros, Exacto, la exacto. Báltica versus una Austral, como que hay mucha diferencia de precio, entonces a veces también te sentís excluido por esas cosas, puede ser. Entonces, sí, hay cosas circunstanciales, cosas que pueden ser por las personas y otras cosas como por las experiencias personales. ¿Cachai? Perfecto, perfecto. Ya, entonces ahora un poquito más al tema social, que lo estuvimos ya hablando un poquito, ¿cómo se da? ¿Cómo se da a lo largo de los años todo este tema social, meterse a otras cosas extracurriculares, todo el tema que un poco más, no tan académico de Derecho UC? Como social, como trabajo social, como... O sea, ¿cómo se va dando la interacción entre los compañeros y qué actividades extracurriculares hay? Ah, ya. Bueno, con los compañeros como que al final ya empezáis a compartir experiencias, como el primer examen oral de verdad es una experiencia terrible, como que hay gente como con crisis de pánico y vómitos, como que eso es verdad porque no estáis acostumbrado, y echarte un ramo al principio de verdad es terrible y los primeros ramos tienen altas tasas de reprobación. Entonces igual como que por cosas circunstanciales te vayas acercando a personas que son distintas a ti, pues, porque compartís experiencias, que es lo normal. Claro. Y eso a lo largo de los años igual va generando vínculos, como que después de un examen que nos fue mal, como que salimos como a tomarnos algo porque bueno, lo pasamos pésimo, ¿cachai? Entonces sí, igual va generando comunidad por el paso del tiempo, incluso con gente que pensáis distinto. Oportunidades de hacer cosas. La Cato igual tiene una amplia gama. El problema de derecho en la Cato es que estamos en Casa Central, que es una facultad bien chica. Y tú estuviste en San Joaquín. En San Sí. Joaquín tenéis todo. Si tú querías hacer los deportivos, que tenemos natación, tenis, tenemos de todos los deportes y tenemos buenas instalaciones, tenéis que pegarte el pique. Y eso puede ser complicado a veces, pero ordenando bien el horario se puede. Ya. Respecto a tiempo para hacer cosas durante el año, igual hay. Como que hay que estudiar harto, pero sería organizado, no sé, como lo que te decía, hay muchas personas que de tercero a quinto de la facultad incluso se ponen a trabajar como procuradores, entonces tenéis tiempo para hacer las cosas. Ya. Si organizado, si es que hay generado un buen método de estudio, se puede. Ahí qué hobbies vaya a querer hacer va a depender de cada uno, pues, pero igual, no sé. Ahora está de moda el pádel, entonces hay hartas personas que están jugando pádel. Es ¿Sabes? increíble que está de moda eso. A mí me gusta más el tenis, sí. A mí también me encanta el tenis. ¿Te gusta el tenis? Sí, pues yo juego tenis. ¿Y también le metí al pádel? Sí, muy entretenido el pádel. Mucha, mira, yo digo que hay una diferencia bien grande entre el tenis y el pádel. Que el pádel lo puede jugar Ibai, pero el Sí, tenis po. no. Ya, pues, pero eso es bueno Sí, porque po, puedes eso jugar es con bueno. cualquiera. Po. Sí, Onda, yo puedo jugar con mi polola que nunca ha tomado una raqueta antes y lo paso bien igual, ¿cachai? ya, ya. Entonces, es muy entretenido. De hecho, tenía un profe del que era ayudante con el que empezamos a jugar pádel Mira tú. y era malísimo al principio y ahora es bien bueno. No, es que ese deporte ahora está de moda. No, no sé cómo se habrá hecho tan moda, así como decían, oye, vamos a jugar pádel. ¿Qué es pádel? Yo decía. Hasta que me enteré que, claro, uno lo puede hacer rebotar a la pared y más entretenido igual, en ese Sí. sentido. Pero si Uno- jugáis tenis de antes igual es complicado, como que tenéis como el sesgo de que si la pelota va para atrás ya perdiste la pelota, entonces... claro, puede O ser, sea, al puede ser. principio cuesta adaptarse a eso. Es Pero que yo nunca he jugado pádel, nunca he jugado. O sea, sé lo que es, pero no me llama mucho la atención. deberíais darle una oportunidad. Ya Muy bueno. algún día le va a dar una oportunidad. Ya, a ver, sigamos ahora con un poquito de lo que tú me dijiste que hiciste en la universidad, que fue ser procurador 1 año, ¿cierto? Que es como
trabajar a la vez que estás estudiando? ¿Se puede hacer? Cuenta un poquito de eso. Ya. Cuando tú estás en derecho, bueno, cuando tú estás en derecho y estás en tercer año o tenéis cierta cantidad de créditos aprobados, tú podéis pedir algo que se llama jus postulandi, ¿ya? Que es lo mismo que le dan un técnico jurídico, que es algo que reconoce la ley que te permite realizar ciertas labores judiciales, ¿ya? Presentar ciertos escritos, etcétera, ¿ya? Entonces, así como un trabajo que puede colaborar un abogado. Tú no podías no podías hacer lo mismo que un abogado, pero sí ciertas labores. Y los estudios contratan gente como de universidades, generalmente de las que uno están primera en los rankings, y trabajáis, por ejemplo, 4 horas, mediodía, generalmente es muy complementario con, te dan las facilidades para ir a clase. Eh, entonces trabajáis. Yo trabajé 3 años en la Fiscalía Nacional Económica, que se dedica a libre competencia. Libre competencia es colusiones, monopolios, fusiones, estudios de mercado, como la cuestión del estudio de mercado del gas, no sé si lo viste. Eso también lo realiza la Fiscalía Nacional Económica. Entonces es un área dentro del derecho. Pero tú podéis procurar en lo que queráis. Podéis procurar en áreas penales, como crímenes, en áreas comerciales, en áreas civiles, litigios, arbitrajes, lo que sea. Y tú decís que para combinarlo con la universidad, hacerlo part-time, está acá por un tema de que a la vez te haces tus lucas, o igual es como agotador, tenés que, no sé, ¿tú lo recomendáis? Sí, no. Yo creo que depende mucho de la persona. Ya. Como que yo he conocido gente que lo ha pasado muy mal procurando y que, no sé, a los 3 meses lo ha dejado. Porque igual hay lugares en los que te explotan, como que tu contrato dice 4 horas y media y termináis trabajando 8, 9, te quedáis esta tarde, ¿cachai? Ya. También hay otros lugares en los que no te explotan, pero al final te das cuenta que el área no te gusta. Entonces puede ser bueno porque descubrís si es que realmente es lo que te gusta o no, y lo veis antes de llegar a cuarto y quinto, que es donde tomáis tus ramos especializados. ¿Cachai? Por otro lado, tiene la parte buena de que ya empezáis a trabajar con abogados, tenéis conocimientos más prácticos que luego te van a servir en los ramos y también para desenvolverte, como que estáis mucho más confiado de tus capacidades y te obliga a aprender cosas, ¿cachai? Y el Y recibís tema... plata. Claro, claro, si a quién vamos a engañar. No, Y y no pagan mal, como que te diría que el promedio como de un procurador, como líquido, trabajando 4 horas son como 400 lucas, que son 4 horas y he estudiado 2 años nomás, o 3. Entonces igual es bueno. Y ya. generalmente te suben el sueldo como 100 o 150 lucas como al año. Así que decidí seguir. Así que igual es bueno. Buena, buena. Para que lo tengan ahí presente y tengan sus luquitas mientras estudian. ¿Para pagar la U? No alcanza para pagar la U, pero bueno. Pero bueno, para los carretes, para Sí, que uno se divierta con ese dinero. Entonces, ya, te sirvió eso para tú tener una idea de lo que te querís dedicar más futuro. Pero lo que yo quería ahora conversar un poquito era el tema de los contactos. Como te sirve ir a ya, ¿cómo el tema de los contactos en derecho? Porque es distinto, yo soy informático, es distinto el tema de los contactos acá. ¿Cómo en derecho? Ya, sí, eso es un tema bien interesante porque está como esta idea como en el aire de que el hijo de un socio de un estudio siempre va a tener pega. Sí. Y eso puede ser cierto y se puede ver como al pituto también a que los gallos son inteligentes y como que vienen de un lugar donde siempre han sabido derecho. Entonces, como que no lo atribuiría a una cosa u otra. Y hacer contactos sí es muy bueno. Pero la forma de hacer contactos no es necesariamente trabajando. Trabajando es muy bueno porque si así bien tu pega, lo más probable es que apenas diste examen de grado, te ofrezcan pega para volver ahí. Y son buenos estudios para empezar a trabajar, como para empezar a hacer carrera. Pero también podía hacer contactos de otras maneras, como siendo ayudante de algunos profesores, iniciando, o sea, participando en proyectos de investigación. Sí, en Derecho también investigamos, efectivamente. Sé que no con probetas, pero también investigamos. Entonces también tenía otras formas de hacer contactos. También, no sé, sería ayudante, vaya a conocer gente mayor y menor con la que vaya a tener que trabajar, los profesores con los que vaya a ir haciendo cosas. También participar en competencias de derecho, que son como internacionales o dentro de... Como de debate así. pero en cosas jurídicas. Ya, Son juicios simulados, más que debate. perfecto. Es como una estructura un poco distinta. Y entonces sí, pero la experiencia laboral se valora harto, pero siempre que no dejes de lado las notas. Porque cuando postuláis un estudio, por lo menos en derecho, las notas son muy importantes. Ah, mira, Son ese es un muy dato importante a importantes. tener. Dato importante a tener. En ingeniería no tanto. No, en derecho son muy importantes. Ya. De hecho, si es que tú veis los anuncios laborales como desde ya para procuradores te piden, no sé, por lo menos promedio 5,5 o 6 dependiendo del lugar para poder postular, que igual son promedios súper altos. Sí, po. Entonces sí, las notas son miradas por lo menos en los 10 primeros años de tu trabajo por lo que yo he leído. Entonces sí, hay que ponerle harta cabeza
uno se mantenga. Ahí para que lo tengan presente igual, yo no pensaba que era tan importante las Es notas. súper importante. En, Sí. en pocas carreras he escuchado eso. Sí, sí, pero en derecho se mira mucho. Y aparte en derecho, a diferencia de ingeniería yo creo, el hacer posgrado es casi requisito. Como el inglés, hacer posgrado después cuando ya tenéis como 27 o 4 años de experiencia, como hacer máster o diplomado al menos, en el área en la que estáis, es muy necesario si que queréis seguir subiendo, obviamente. Si que Ya. queréis dedicarte a una práctica independiente no es tan necesario. Pero si querías hacer clases, por ejemplo, también, bueno, en ingeniería también, si que También, querías hacer yo clases creo. necesitáislo. Pero se hace muy necesario y para postular a becas también vaya a necesitar notas. O sea que vaya a tener que estar estudiando ya casi de por vida si estudiáis derecho, pues, si queréis seguir subiendo. O sea, máster y de ahí. O sea, yo sé que en todas las carreras siempre hay que seguir estudiando, pero en derecho siempre, aunque queráis hacer posgrado, no siempre vais a tener que seguir estudiando, porque las leyes cambian y cambian mucho. Ah, ya. Como en legislación laboral cambia mucho, es como el meme de que no te compré un código del trabajo porque a la semana siguiente cambió. ¿Ya? Ahora también con todo este tema de que va a haber una nueva constitución, igual van a cambiar bastantes cosas, me imagino. Sí, eso no se sabe bien porque la institucionalidad va a cambiar, ¿no? Como nosotros tenemos tipos de leyes hoy en día y probablemente esos tipos de leyes no existan el día de mañana, que son leyes como supramayoritarias, leyes normales, etc. Ya, no solamente como el qué dice la norma, sino el qué tipo de acuerdo necesito para la norma. Mira, ¿sabéis que ya hay tanta cosa ahí en derecho que, tipo, siempre hay un abogado que puede ser muy bueno, que puede defender todo? Y yo he escuchado aquí en casos en Latinoamérica que han sido súper injustas, así como que, oye, yo atropellé a alguien y si el tipo te defiende un mal abogado, te vaya a la cárcel, y si te defiende un buen abogado, salí así sin nada, poco menos que hasta te dan dinero, así. Entonces, ¿cómo es la cosita en ese sentido aquí en Chile? O sea, yo creo que eso pasa en todas partes, como que con un buen abogado lo que podéis tener es una buena defensa o podéis presentar una buena demanda, ¿cachai? Entonces, efectivamente, van a influir. Obviamente hay temas como estructurales del sistema que te pueden dar soluciones más o menos justas, como el tema de la puerta giratoria, no es como que lo hablemos generalmente para las personas de cuello y corbata, o sea, lo de la puerta giratoria se habla generalmente de personas de escasos recursos que cometen delitos y que igual terminan saliendo, ¿cachai? Entonces, no es solamente un tema de que haya tan buen o mal abogado, sino que hay temas estructurales del sistema que quizás no funcionan tan bien. Ya. Y hay muchos proyectos que buscan reformar las cosas y son intentos, pues no sabemos realmente si es que van a funcionar o no. Dependiendo del área, es difícil porque, supongamos, yo te mando a ti porque te digo que hoy día me golpeaste en la cara. ¿Cómo te lo pruebo? ¿Puede ser verdad o no? Pues, o sea, no me ha Claro, pegado por sí. si acaso, pero ¿cómo lo pruebo, cachai? La mayor parte de los Video. juicios, pero generalmente no, si estamos peleando Sí, no voy a pues, sacar el celular para grabarte, ¿cachai? claro. Entonces, la mayor parte de los juicios es a quién le creo, cómo le creo, en base a qué prueba lo hago, ¿cachai? Entonces, ese sistema, cómo consigo las pruebas, cómo argumento en base a las pruebas que tengo, es la labor del abogado generalmente en esos juicios que son como de carácter civil, que aparte que tú te estás refiriendo y que son como, o la parte penal también que son los delitos. Igual hay un mundo muy grande que está por otro lado, que es como el comercial, por ejemplo, que es constitución de empresas, fusiones, transacciones en bolsa, etcétera, ¿cachai? Te cacho. Pero, no sé, hay varios temas. La justicia a lo largo de la historia siempre ha sido un tema, po. O sea, nosotros empezamos a creer en la justicia con la cuestión de la ley del talión, que era ojo por ojo, que puedes considerarlo justo o no, pero eran los primeros mecanismos de justicia. Ahora hay que poner otras cosas en la balanza, po. Derechos humanos, garantías. Sí, no, sí, es complejo y en ciertas partes un poco más subjetivo que otras ciencias, pues, entonces obviamente que hay que tener ojito ahí. Yo creo que ya hablamos suficiente de derecho ahí para la gente que espero que le haya gustado, así que ahora yo quería irme un poquito más... Espera, solo no del pie. Cuando Dale. tuviste con el gallo de Derecho Chile, ¿le explicó cómo la duración real en principio de la carrera, que no son los 5 años? No, ¿sabéis que estaría bueno? Mira, ¿sabéis que vamos a seguir con derecho en Solo la... por ese Sí, punto, po. como que yo creo que igual es Explícale importante que lo cuál es sepa. la duración real de la carrera y cuándo uno puede empezar ya a ejercer como abogado. Ya. Aunque no te eches ningún ramo, tú vas a terminar la carrera en 5 años. ¿Ya? Ya. Los 5 años con ramos. Después de esos 5 años, tú vas a tener que preparar el examen de grado. El examen de grado, dependiendo de la universidad, te va a medir por lo menos derecho civil, derecho procesal, puede ser que constitucional o alguna cédula. Entonces, vas a tener que preparar por lo menos 13 o 15 ramos universitarios para un examen que va a durar como máximo 1 hora.
y que va a ser de carácter oral o escrito dependiendo de la universidad. Entonces la gente prepara ese examen por lo menos 6 a un año, 6 meses a un año. Entonces ya no tenéis 5 años, sino que tenéis casi 6. Luego tenéis que hacer una práctica que es gratuita y es para el Estado, en Ya. una corporación de asistencia judicial. Esos son 6 meses más por lo menos, pero son 6 meses desde que te den la práctica, que igual se demoran en darte la práctica a veces como 3 meses. Y luego de eso, una vez que ya tengáis tu examen de grado rendido y la práctica, tú vas a tener que ir a la Corte Suprema y abrir un expediente para que ellos revisen tus antecedentes. Si es que tenías antecedentes penales, probablemente no vaya a poder jurar. Hay requisitos para que uno sea abogado, ¿ya? Y después de eso, como de 3 meses de que abráis el expediente, te llaman o te citan a jurar a la Corte Suprema o a la Corte de Apelaciones si queréis de región. Entonces, por lo menos, en promedio, si es que no te echáis ningún ramo, en el mejor de los casos van a ser 7 años de carrera para llegar a ser abogado. Y tu familia diga como, oh, tengo un abogado en la familia. 7 años, ya. Sí. Entonces, igual... Pero pagáis el arancel 5, po. No es Ya. como que paguéis los otros 2 un arancel, por si acaso. Pero lo que vais a estar estudiando van a ser como 7 años. ¿Y cuando tú entraste, sabías eso que iban a ser 7 años o entraste engañado? Yo pensé que podían ser 6. Ya, sí. Aparte que uno cuando entra igual piensa que podéis tener algún desliz y quizás uno no quiere, pero Claro, podría llegar a también. echar algo. Sí, no, sí. Igual echarse algo es normal, pero si decís que en derecho importan las notas, yo recomendaría no echarse nada. No, po. Porque si realmente importan las notas, mejor estudialas bien y Sí, po. para que después a futuro sea todo más fácil, po. Ya. Entonces tú acá en todo lo de derecho en la Catu, realmente me gustó. Y ahora vamos con el tema de que tú me dijiste que estás ahora siendo vegano ahora, vegano. No al Yo- 100%, no, pero... estoy haciendo como la transición. Ha sido difícil, así que no creo que se pueda decir como vegano a medias, como que estoy haciendo la transición. Soy vegetariano hace 4 años y medio y ya, pues, o sea, hace 4 años y medio dejé las carnes, dejar el huevo, la leche, todos los derivados de animales. Y también, como también creo que explicó tu hermano en un video, no solamente en temas alimentarios, pues, una convicción y también las cosas que utilizáis para vestir, no ocupar productos testeados, etcétera. ¿Ya? Ya. Y por eso mismo, como te decía, estoy en una fundación que de hecho fue fundada en Derecho en la Universidad de Chile, institución a la que también le tengo bastante cariño. No piensen que siempre hay competencia entre las universidades. Eh, la cual promueve la consideración de los animales como seres sintientes. Y en ese sentido también estamos haciendo una campaña que se llama Animales en la Constitución, en la cual antes de las elecciones de los constituyentes contactamos a los candidatos para que nos comentara si es que les interesaba sumarse a nuestra propuesta. Actualmente seguimos en el proceso, tenemos más de 80 de los constituyentes que ya han firmado como que adhieren a la propuesta de animales de la Constitución, lo que no quiere decir que los demás no adhieran, sino que todavía no han firmado y en el debate constituyente probablemente van a definir si es que consideran o no que es pertinente que se incorpore a los animales como seres sintientes. Y bueno, eso, lo que mi fundación propone que incorporemos dentro de la Constitución es que, en primer lugar, que se les considere como animales sintientes, que son capaces de experimentar dolor, tienen un sistema nervioso y que entonces eso es un bien jurídico protegido, como que como sociedad queremos proteger a los animales de eventuales dolores. También que se les reconozca como individuos, porque actualmente en nuestra Constitución la única referencia o lo que uno cree que es como referencia a los animales es la protección del medio ambiente. Pero la protección del medio ambiente se puede referir al medio ambiente y eso se puede contraponer al bienestar de un animal en concreto o al proteger una especie versus al animal en concreto, ¿cachai? Entonces lo que nosotros proponemos es que se reconozca a los animales como seres sintientes y como individuos en sí mismos, que tienen un valor en sí mismos, no un valor como miembros de la especie o no como un valor como miembro del medio ambiente, que también tienen un valor en ese sentido, pero se tiene que considerar su valor como ser individual y sintiente. Perfecto, Ese- perfecto. Y el tercer pilar que nosotros proponemos que se incorpore es una institución encargada de llevar esos principios a la práctica. Con esto no queremos decir que el día de mañana todos dejemos de comer carne, sino que, por ejemplo, vayamos avanzando en mejores condiciones para los animales dentro de nuestra sociedad, considerando que ellos también pueden experimentar dolor y que no tienen una voz para poder hablar, ¿cachai? Perfecto, perfecto. Sí, yo sabéis que el ejemplo que más me gusta cuando empiezan a hablar, oye, de que los animales también son seres sintientes, como tú decías, etcétera, es que antes nosotros como sociedad teníamos esclavos, po, Sí, habían po. esclavos, y de a poquito salieron, no sé, pues fundaciones como esta, decir, oye, sabéis que eso está mal, eso no hay que hacerlo, porque al fin y al cabo todos sabemos que
nos hacemos los locos y comemos, y la mayoría, incluyéndome, comemos carne porque es rico nomás. Y ni pienso en qué ha pasado antes. O sea, lo que comentaste es como uno de los libros, o sea, es como el razonamiento que existe detrás del libro como icónico de los movimientos animalistas, que es Liberación Animal de Peter Singer. Y parte con una premisa que puede sonar bien polémica, pero A ver. trata de hacernos pensar en el por qué nosotros consideramos que todas las personas son iguales. Obviamente, físicamente no somos todos iguales, pero ¿por qué consideramos que, no sé, una persona de color es igual que una persona asiática, una persona blanca, una persona latina? Menos como en igualdad de derechos. Lo hacemos porque antes se decía que el hombre era una raza superior a la mujer. Obviamente no estoy de acuerdo con esa premisa y se ha comprobado por términos científicos que no es. Que hay capacidades intelectuales superiores, tampoco. Y se puede razonar como entonces si es que nos distinguiésemos por una cuestión intelectual de los animales, entonces tampoco deberíamos proteger a una persona con capacidades intelectuales disminuidas. Persona con síndrome de Down, alguna persona que debido a un accidente ha perdido capacidad o alguna parte del encéfalo, etc. Entonces, ¿cuál es el principio que nos lleva a defender a las demás personas y entregarle una protección como sociedad? Lo que parece es que lo que nos lleva a protegerlo es la capacidad de experimentar dolor, de tener sufrimiento, de experimentar placer y de tener mal. Y si es que seguimos esa premisa, a la conclusión a la que deberíamos llegar, si es que somos consecuentes, es que también se debe proteger a los animales, porque los animales también tienen un sistema nervioso que les permite experimentar dolor. Y algo evidente, si es que alguien le pega un palo a un perro, uno sabe cuándo llora. Y ahí el argumento típico que sale, y que también se hace cargo este libro después, es que entonces las plantas también tienen la capacidad de sentir y tampoco podríamos comer plantas, por ejemplo. Y se ha demostrado también a través de estudios que las plantas no tienen la capacidad de sentir dolor. Lo que ellos tienen son reacciones. Y por una cuestión evolutiva no tiene sentido que las plantas, por ejemplo, tengan la capacidad de experimentar dolor. Porque la capacidad de experimentar dolor en un sentido evolutivo, ¿para qué sirve? Si es que a ti te prendo fuego ahora, ¿qué te va a pasar? ¿Vas a sacar la mano? Sí, ¿no? Pero si yo le prendo fuego a una planta, no va a poder sacar la mano. ¿Cachai? Entonces es una cuestión evolutiva que nosotros tengamos la capacidad de experimentar dolor. Ya. Entonces por eso podemos hacer una clasificación entre seres sintientes versus los no sintientes. Y Ya en los no no sintientes, ahí está la planta, por ejemplo. Sí, pues. Ya, perfecto. Que tiene vida. Pero igual siente, digo, o sea... Eso es lo que te decía. Por una cuestión evolutiva no tiene sentido que la planta sienta. Tiene reacción a estímulos, que es distinto. Reacción a estímulo. ¿Cachai? Como por Perfecto. ejemplo, se inclina hacia donde está el sol. ¿Por qué? Porque puede obtener como... se me olvidó cómo se dice. Bueno, fotosíntesis. Claro, claro, te cacho, te cacho. ¿Cachai? Buena, bacán. Todo ese tema del... Y yo te quería hacer esta pregunta. ¿Por qué tú decidiste, así personalmente, cómo te diste cuenta o por qué dijiste, ya sabes que va a ser vegetariano y bueno, después ya más tarde vegano? Yo me acuerdo que cuando ya en el colegio, era un joven niño ñoño scout, en el cual había muchos de ahí que eran vegetarianos o veganos y que promovían esos principios y en realidad mucho tiempo como que yo hablaba con ellos y entendía las cosas que decían. Pero igual seguía comiendo carne porque era rica y no te critico por hacerlo. Yo no soy de las personas que crean que puedo imponerle la moralidad a otros. Pero desde mi perspectiva después llegó un punto en que dije, ya, voy a leer un poco más. Y empecé a leer este libro que te dije, que era Liberación Animal. Y traté como de hacer una lectura bien crítica. Pero los animales igual están como un peldaño debajo. Como que me iba cuestionando las cosas que iba leyendo. Como pensando pero esto tal vez no está tan bien. Y terminé el libro y como que estaba persuadido. Como que era, efectivamente, los animales merecen protección. Los animales tienen que sentir. Y como que fue como un llamado a mí mismo como de no ser como hipócrita conmigo mismo. Y esto fue en el colegio. No, esto ya fue en la U. Ah, ya. No, de hecho ya no era scout ni nada, ya no me juntaba con ellos. Y empecé a hacerlo. Y de hecho mis amigos no me creían porque yo comía mucha carne. Como que hay mucha gente vegetariana o vegana que dice como, yo en realidad no comía tanta carne. No, a mí me encantaba el asado, una pizza con pepperoni, como que a mí me encantaba. Aparte, mi familia es del sur, entonces comía mucha carne. Te cacho. Me encantaba la leche, ¿cachai? Pero, no sé, pues la vida... Yo creo que la libertad no es solamente poder hacer lo que queráis, también es poder saber no hacer las cosas y el por qué no las estáis haciendo. Y en ese sentido, yo en el ejercicio de mi libertad, creo que lo correcto es como seguir una filosofía vegana, ¿cachai? Y después de un rato ya te acostumbráis a distintos sabores o a la dieta que lleváis, porque yo siento que a mí, puta, me daría como depresión así al mes, así como digo, oh no, o sea, es que estaría, o voy a la junta con un amigo y aparece una pizza con pepperoni, como tú decís.
O sea, yo te voy a ser sincero, como que yo creo que soy como, de las personas que son veganas, como alguien que está como fuera de la norma, en sentido malo. Yo como que lo sufro, como que a mí me gustaban esas cosas, como que si veo a alguien como comiendo un asado, como que lo huelo y lo encuentro rico. Pero me abstengo, ¿cachai? Ya. Entonces, es difícil, no te lo voy a negar. Pero creo que vale la pena. Al final del día me siento conforme con las cosas que hago, ¿cachai? Sí, no, sí. Estamos, de hecho, como me gustó mucho lo que dijiste de que la libertad a veces es no hacer algunas cosas, independiente de si te gusta o no, ¿cachai? Abstenerse de algunas cosas también es libertad. Y Es que por eso, para mí como que es un binomio, como que es libertad y responsabilidad por las acciones. Po. Que es lo mismo en lo que se estructura la sociedad, pues yo sé como que, desde el ejemplo más pedestre, como que yo sé si me quedo jugando Play antes del examen me va a ir mal, también sé que si es que enojado le pego a alguien le puedo causar daño y también puedo ir a la cárcel por eso, ¿cachai? Entonces, sí, está, me gusta tu forma de pensar porque yo nunca he escuchado eso de que libertad también era decirle no a algunas cosas o no hacer algunas cosas cuando, aunque te gusten, que quedarse jugando play yo creo que a todos los niños les gusta. Po. Bueno, entonces ahora vamos al tema de que tú te fuiste de intercambio a un high school, es decir, a una escuela, ¿cachai? A un colegio, digámosle, a un colegio de Estados Unidos. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo un colegio de Estados Unidos? Uno lo ve en la película y todo color de rosa, o llegaste a otro tipo de colegio, no sé, cuéntame ya, un pues, o poquito de eso. sea, primero, yo cuando llegué, no sé si me acordáis, no sé si nos conocíamos antes de que yo me fuera de Creo que intercambio. sí, creo que sí. Yo no hablaba mucho inglés, como lo del colegio y no mucho más. De hecho, por eso me fui, pues, como para aprender bien. Ya. Entonces, no sé, fui el primer día, yo llegué, no sé, un 2 de agosto y el 3 de agosto fui como al colegio porque tenía que tomar ramos. Allá tú elegís tus ramos. Obviamente tenés que completar como, por ejemplo, créditos de matemáticas, Ya, ¿ya? Pero tú podías elegir si es perfecto. que ese crédito lo vaya a completar en estadística, en cálculo o, no sé, números primos, no sé. ¿Cachai? Y hay distintos, hay una estructura. Hay ramos que son los normales, como para cumplir el crédito en matemática. Hay créditos que son honor, que es un programa especial, y créditos AP, ¿ya? Ya, Que son, por ejemplo, cálculo era un ramo AP, que te sumaba créditos especiales y después te iba a servir si es que postulabas a una universidad, porque su sistema es distinto al nuestro, pues lo haces con carta de recomendación y mostrando lo que se llama GPA, que en realidad es como el promedio ponderado, ¿ya? del colegio, promedio ponderado del colegio. Ya, Sí. perfecto. ¿Ya? Entonces el primer día yo no cachaba nada de eso. Llego al colegio, la cuestión gigantesca, como, bueno, nosotros estudiábamos en un colegio que parecía cárcel, pero esta cuestión, no sé, se parecía al San George y era público. El high school era público, tenía canchas de fútbol americano, tenía piscina, tenía canchas de tenis, todo público. Igual esto Pero, es un poco sesgado porque yo fui a un estado que es Connecticut. Connecticut es conocido como un estado bien fome, pero porque es como un estado como de gente con plata. Es un estado que está justo entre Nueva York y Massachusetts. Boston, Massachusetts, que es donde está el MIT, Harvard, todo eso. Entonces es un estado que tiene harta plata. No sé si cacháis que en el sistema de Estados Unidos como que un estado puede ser mucho más rico que otro. sí. Ya. Entonces igual puede ser sesgado de que ese colegio haya sido tan bueno en ese sentido. Llegué y no gastaba nada, como que me acuerdo que me preguntaron qué ramos quería tomar y yo no tenía idea de lo que estaba hablando. Tomé un ramo de deportes porque no me acuerdo, era WP creo que era. Yo no sabía qué había tomado, entonces después llegué como al otro día con mi horario. ¿Waterpolo? No sé. No era waterpolo, era como weight train, era WT. Era como pesas. Ah, ya, ya. Y yo era súper flaquito, igual. Eran unas bestias, por los que habían tomado ese ramo. Eran los que jugaban fútbol americano y béisbol. Los de béisbol en la tele no se ven tan grandes, pero bueno, tenían unos brazos así. Y yo como levantando 20 kilos. Pero, ¿sabéis que allá la gente, el tema del béisbol, básquetbol, todo eso, igual van a entrenar Es muy aparte? camiseteado, sí, pues aparte. Ay, pensé que como que era solo ir a entrenar béisbol así, pero Sí, pues es que piensa que para ellos la admisión especial, que aquí está como incipiente, es un tema, pues ellos como que practican fútbol americano porque es su forma para conseguir becas escolares, pues. ¿Cachai? Entonces como que desde chicos parten entrenando duro, tomando proteínas, veis cabros de claro. 14, 12 años tomando proteínas, y veis cabros de 12 años que tienen brazo como aquí un gallo que ha ido al gimnasio 5 años.
Te cacho. Y a ti te gustaba el rugby, pues yo me acuerdo. Sí, po. ¿Pudiste ahí jugar rugby o No había- fútbol americano? Es como parecido. O sea, bueno, en realidad yo no sé la diferencia entre el rugby y fútbol americano, pero me atrevo a decir que es parecido. No, sí, O sea, es te parecido en gustó. que es un deporte de contacto, pero no había equipo de rugby en el colegio porque la gente juega fútbol americano. El fútbol americano tiene reglas bien distintas y es un juego mucho más pausado. Entonces no formé parte porque tenía que hacer unas pruebas de salud para participar de deportes de contacto. Y me costó mucho conseguir un médico por las fechas en las que había. Aparte Ya. que todo era privado y era bien caro. Eh, Claro, ese entonces estado debe ser súper caro, yo creo. me demoré como un mes porque conseguimos como un médico que era como conocido de alguien y que me salió más barato. Pero entonces me demoré y no pude hacer ese deporte. Yo jugué fútbol americano así aquí como un mes en Santiago y no me gustó tanto. Entonces no... Lo que sí jugué fue soccer. Bueno, fútbol. Fútbol Sí. allá en Estados Y Unidos. tú cachai que yo soy malo, pero allá yo era bueno. ¿La Entonces... dura? Sí, pues. Pero, Y tú cachai que yo de verdad soy malo, pues, weón. pero es que en realidad yo creo que en Estados Unidos ahora último se está jugando un poquito más de fútbol, está como de Pero moda. femenino es mucho más Femenino fuerte, pues. más fuerte, exacto. Es que, cacha que, bueno, yo trabajo con gente de Estados Unidos y uno de ellos es papá, po. Y me dice, no, que al tipo le encanta el fútbol americano, así, touchdown, toda la weá. Pero que no quiere que su hijo juegue fútbol americano, sino que juegue fútbol. Porque cuando tú juegas fútbol americano, puta, Lesiones. lesiones, te puede golpear la Sí, pues hay también cabeza, neurológico. entonces termináis más tonto. Entonces Sí. como que, no, sabéis que lo metía a fútbol. Y bueno, las mujeres allá en vez de fútbol americano juegan fútbol, eso es sabido en realidad, como que no... No para toda la gente, pero yo sabía que allá las Sí. mujeres son las que juegan, bueno, por algo salen campeonas del mundo Sí. y Y son buenas. sí, no, son buenísimas. O sea, no sé si tú has visto partidos de fútbol Sí, sí he de visto. la selección de Estados Unidos, son muy buenas, son unas bestias según yo. Pero bacán que hayas jugado fútbol allá, ¿mejoraste o no? Ya se me olvidó. Bacán, bacán. Y ya, pues, un poquito el tema académico. ¿Era más fácil, más difícil? O bueno, a ti con el inglés igual te habría costado un poquito más. Sí, pues yo, es que como el primer día yo tomé los ramos y no sabía qué estaba tomando, tomé dos ramos que eran IP, que eran como los más difíciles, tomé cálculo y tomé uno de física. Ya, Y los otros ramos eran como un matemático que era como de los más simples. El de matemática, ¿cachai? Que me fue mejor en cálculo que en el de matemáticas simple. ya. Porque cálculo era calcular, pues y en el nacional teníais buena base como en cálculo. Y el curso más difícil lo de haber pasado como con un A. No A más, pero como A o A menos. Que es como Ay, 90%. me hice esa nota así ¿Ya? como con letras. Sí, pero la nota con letras es por porcentaje. Del 90 al 100 es A, del 80 al 89 es B, y así hacia abajo. Ya, ¿Cachai? perfecto. Y en el ramo que era como, no sé, matemáticas for dummies, eh, la pasé como con C menos, porque era un ramo de estadística y deporte. Entonces tenía que escribir cosas. Y yo no escribía nada, po, weón. Entonces en las primeras pruebas me fue súper mal, porque hacía bien los cálculos, pero no sabía cómo llevarlo a las cosas que me estaban pidiendo, ¿cachai? Ya, Entonces sí. También tuve un ramo de física y lo mismo. Había muchas palabras como específicas de física que me costaba y fue duro al principio. Después ya empecé a subir harto porque conocí una galla con la que empecé a salir y que me empezó a enseñar inglés. Y y ahí fuiste mejorando. sí, porque teníamos práctica. Entonces, no sé, yo creo que yo hablaba mal inglés, pero como al mes y medio, ya me podía desenvolver súper bien. Ya, al No sé menos si súper bien, pero bien. expresar tu idea. Ya podía ¿cachai? ser parte de un grupo, formar conversaciones. Pero tú igual, y fuiste con una base piola de inglés, como que... Sí, po, pero nunca fluido ni nada. Ya, y cuánto rato estuviste? Estuve 6 meses y medio. Y tú decís Pero que estuve después... el primer semestre en el high school y después me fui a Nueva York y recorrí un poco. Ah, bacán, bacán. Y tú decís que con esos 6 meses uno, si va con una base piola aquí de Latinoamérica, Estados Unidos, sale bien aprendiendo inglés. Sí. Pero igual después vais a tener que reforzar cosas de gramática, ¿no? Porque generalmente aprendís más a hablar y a ser fluido y tener conversaciones que la parte gramática, que es lo que siempre se critica, pero al revés. Uno dice que en el colegio solo aprende gramática y no hablar. Si quedó así aprendí a hablar, pero gramática te podéis quedar un poco atrás. Ya, perfecto, perfecto. Y más si tenéis mal oído. Yo tengo mal oído. Yo igual tengo mal oído, en Yo tengo realidad. muy mal oído y por eso igual me costó un poco más. Mi hermano estuvo menos tiempo, pero tiene muy buen oído y se demoró mucho menos. Te cacho, te cacho. Importante lo de saber si tu oído es bueno. Yo también sé que mi oído
no es el mejorcito No, el tampoco. mío es malo. De plano. Entonces, un poquito más el tema social allá en Estados Unidos, porque era como en las películas, así. ¿En qué y sentido? tipo que se hacen carretes en casas gigantes hasta como las 2 3 de la Sí, mañana. eso es verdad. Pero lo más brígido de la parte social es que había de todo. Onda, habían mujeres como con yihad, como musulmanas. Ah, ya. Y yo nunca hablé con una porque me daba como cosa. Pero estaban en el colegio. Obviamente había gente como afroamericanos, asiáticos y en muchos grupos que se juntaban igual como en deporte y esas cosas. Pero a la hora del almuerzo como que sí veía que se hacían muchos grupos. Como en la tele que se ve como Verdad, verdad. se hace mucho grupo. Pero así como que se juntan como los cuicos con los cuicos, No, es los como afroamericanos más con los que afroamericanos. por estrato, es como, no sé si la palabra es raza, no sé cómo se dice, sorry, pero como por eso, como asiáticos con asiáticos, había un Perfecto. grupo muy marcado de latino, Ah, ya. pero Y el ahí te latino metiste tú. no, porque era, no, pero no porque como que me invitaban, pero no era la misma cultura, porque era en general, era principalmente centroamericano. Ah, ya, de Y como otro que la lado. cultura es distinta, como que el chileno es fome. Sí, es verdad, ¿para qué estamos con weas? No, pero eran como, no sé, dominicanos, puertorriqueños, que eran súper simpáticos, pero como que la historia es distinta, como la historia que tenéis detrás. Uno pensaría que como que compartís muchas cosas, pero no compartís tantas. En muchas cosas como que compartía más cosas con americanos, porque nosotros igual estamos como bien Sí, sé americanizados, no que sé. es verdad. Chile, por eso bastante empresas americanas vienen aquí a contratar gente. Bueno, yo somos como un Estados Unidos mucho más penca en realidad. Ahora jamás nadie me preguntó si era chileno, como que pensaban, cachaban que era latino y me preguntaban si era como colombiano o argentino. Como Ah, que Chile, como que a veces, no ah, existe. Chile. Algunos cachaban, como, es como, ah, Isla de Pascua. ¿Cachai? Pero no, no era como, ah, debe ser Yo, chileno. yo pensé que lo primero que, o sea, lo que me han dicho, lo primero que se le viene a la mente cuando alguien dice que es chileno, así como Alexis Sánchez, Arturo Vidal, te decían, bueno, Juan Ah, no, pero Soccer. es que igual, por eso te decía, mi estado igual era como de gente fome, porque es como un estado como hogareño, ¿cachai? Como está entre dos grandes ciudades, entre dos estados que tienen tan grandes ¿Y ciudades tan grandes. tuviste compañeros que, no sé, pues después iban a Harvard o así tipo muy Eh, brigio? a Harvard no, pero sí a Yale y a Columbia. Y los gallos eran secos. Eso te iba a preguntar, ¿los tipos tú decís que están como a otro nivel o aquí en Latinoamérica tú decís que igual hay tipos secos, pero que puta, aquí no existe Harvard, ¿cachai? Aquí no existe Yale. Es que no sé, que siento que no puedo hacer bien la comparación porque en el colegio no teníamos los mismos ramos. Los ramos que yo tomé con ellos fueron como cálculo. Ya. Pero cálculo no como cálculo que tuvimos en el colegio. Po. Era como. Yo tomé cálculo en la Cato porque en un momento quise estudiar comercial. Lo tomé como electivo. ¿Tuviste que derivar toda la wea? Sí. Pero entonces en el colegio también allá había integrales y todo. Era como un curso de Ah, universidad. igual cálculo Y es los gallos eran tecazo. brígidos, pues lo iba súper bien. Yo me acuerdo que me alcanzó a ir bien en lo del principio, que era como límite y derivada. ¿Ya? Cuando ya pasamos a diferencial, ya empecé a morir. Y ellos no. Sabían de todo. Pero los tipos, Y aparte, no solo eso, estudiaban o tú decís que estudiaban eran harto. más natural, así, tipos que, no sé, en bola su papá ingeniero le enseña, qué sé Es yo. que ese era el punto. Que estudiaban harto, pero aparte tenían como un capital cultural muy grande. Los gallos de verdad sabían de todo. Onda, sabían, obviamente, matemáticas y ciencias, pero también sabían mucho de artes, tocaban instrumentos, como que... En Chile la gente para ser buena en algo como que se especializa mucho. Allí hay mucha gente que es buena en casi todo, ¿cachai? Eso es brígido. O sea, no sé si mucha, como que la gente que destaca, gente que es muy buena en muchas cosas. Es que ahí lo que pasa es que de cabro chico uno tiene que hacer bastantes cosas, Sí, porque po. si no uno ya llega a los 18, ya complicado hacerte muy bueno en una cosa, en otro. De cabros chicos que a ellos Sí, po. los tienen, no sé, pues, tocando un instrumento, aprendiendo matemáticas y todas las cuestiones. Po. Pero lo que tenemos a favor es que su música es fome. ¿Qué escuchan allá? Como No, pop, sí, pero es rock. que a veces como que estábamos como entrenando alguna cosa y se ponían a bailar como twist, como, como bailes de los 80 y era bien chistoso, era como, "Weón". ¿Verdad? Y los carretes allá, ¿qué música se escucha? Así No, como... también como no se escucha reggaetón, po, No, weón. no, no sale un Bad Bunny, yo creo que sí. O quizá en Bueno, Miami, en mi quizá época no, sí. po, y también por el estado yo creo que no lo escuché, puede ser que en Miami sí. También era otra Sí, en época, Miami po. yo creo que sí o sí se escucha mucho Bad Bunny. Sí, po, Sí, ¿cachai? Sí. sí, acá era como más electrónica o cosas así, ¿cachai? Pero Incluso rock, como que más... no eran... Se,
tan detonados los carretes como aquí, o sí, o tú decís que Es que igual... yo creo que tomaban harto, pero no había droga, o no había mucha droga. Pero yo Ya. creo que también es por el Estado, como que... Porque en otros Igual, lados... igual íbamos iba ahí en el colegio, pues, sí. En el Sí, po. colegio yo tampoco iba a muchos... O sea, bueno, en realidad si igual habían... Sí. En Scout yo cacho que tú ahí... Todos sabemos, todos sabemos. Yo no Pero... formaba parte de esos grupos. Ah, no sé, no sé. Pero bueno, estuvo muy bacana la entrevista en realidad, me gustó. Algo que te gustaría decir, un último consejo. No, como que piensen bien la decisión de qué es lo que quieren hacer, como qué quieren estudiar. De verdad no es una decisión que los va a perseguir el resto de la vida, como que se pueden equivocar, pero piénsenla bien, pues, porque igual es delicado perder un año de tu vida y te podéis sentir bien frustrado si es que tomáis una mala decisión, porque no la pensaste bien. Si es que la pensaste bien y te equivocaste, chao, pasa. Pero si no lo pensaste tan bien te podéis sentir mal. No, y como tú decís, por ejemplo, también en eso de al segundo, tercer año meterte a trabajar en una especialidad y que no te guste, es normal. Sí, pues. Yo mismo, yo empecé queriendo estudiar ingeniería química, no me gustaron los ramos, me cambié a computación, perdí un semestre, pero bueno, cosas que pasan. Pues. Y ahí eso último. Derecho no es como siempre estar en corte, como que hay muchas otras cosas que se pueden hacer. Como no es solo el trabajo de ir a la corte y alegar y pelearte con todo el mundo, que es como la fama que tienen los abogados. También te podéis dedicar a otras cosas. Incluso hay muchos abogados que se dedican como a administración, gerente, ese tipo de cosas. Porque igual te da esas herramientas, porque tenía un conocimiento bien integral Te sobre da todo. esas herramientas para ser, yo creo que gerente o la cara de una empresa, ¿cachai? Sí, Yo pues creo. aparte tenéis muchas habilidades como verbales, como que tenéis que hablar mucho y expresar bien las ideas de forma clara. Eso. Perfecto, perfecto. Bueno, espero que les haya gustado. Nuevamente, un gusto haberte tenido aquí, Nico. Un gusto. De verdad, lo disfruté caleta. Y eso, po. Muchas gracias por venir y nos estamos viendo en la siguiente edición. Chaito. Chao.